Planeé y pagué la fiesta de cumpleaños de mi suegra, pero me dijo que no era bienvenida porque no soy de la familia, así que la eché y usé el lugar para hacer mi propia fiesta. Tengo 26 años y he estado casada con mi esposo de 29 años durante casi 3 años. Siempre he sabido que a la familia de mi esposo no les agrado mucho. Mi esposo tiene 2 hermanas gemelas menores de 23 años y un hermano menor de 21, y a ninguno de ellos parece agradarles mucho. Lo mismo ocurre con mi suegra. Nunca he podido entender por qué exactamente me desagradan tanto, pero estaba decidida a solucionarlo, ya que quería construir una buena relación con mis suegros. Así que este año decidí planear la fiesta de cumpleaños número 50 de mi suegra. Mi esposo me desaconsejó hacerlo, diciendo que, si a su familia no parecía agradarle, entonces debería dejarlo así en lugar de esforzarme por ser amable y ganármelos. Pero ignoré su consejo, ya que realmente quería llevarme bien con ellos. Soy una persona sociable y no podía soportar la idea de que estas personas parecieran desagradarme sin razón aparente. Tenía que arreglarlo. Hace unos días comencé a planear la fiesta e incluso intenté involucrar a los hermanos de mi esposo, pero no estaban interesados en absoluto y me dijeron que lo hiciera todo yo misma si quería. Reservé uno de los restaurantes favoritos de mi suegra, donde ella y su difunto esposo solían ir a citas todo el tiempo, y pagué toda la comida y la decoración con mucha anticipación. De hecho, incluso lo supervisé todo yo misma y me aseguré de que todo estuviera a la altura del gusto y los estándares de mi suegra, ya que ella era muy particular con cosas como estas. Incluso invité a algunos de sus amigos más cercanos y a algunos de nuestros parientes después de consultar a mi esposo sobre a quién querría allí. Básicamente, pagué por todo y lo planeé todo por mi cuenta con un poco de ayuda de mi esposo, mientras que sus propios hijos no hicieron absolutamente nada para ayudar y ni siquiera contribuyeron financieramente. Ayer, la víspera de su cumpleaños, la visitamos, aunque mi esposo no quería hacerlo. De todos modos, una vez que llegamos, notamos que sus otros hijos ya estaban allí y parecían bastante sorprendidos de vernos, pero no dijeron nada. Después de un poco de charla trivial, finalmente llegué al punto y le dije que la esperaríamos en el restaurante por la noche al día siguiente, ya que teníamos algo planeado para ella. Ella sonrió y le dio las gracias a mi esposo por ello, pero él le dijo que todo había sido mío y que era a mí a quien debía agradecer. Su cara se agrió al instante y me sentí bastante confundida por un segundo. Le dije que había invitado a todos sus amigos cercanos y a algunos de sus familiares y que me había asegurado de elegir toda su comida favorita también, en un intento de que reconociera mis esfuerzos. Pero una mirada desagradable cubrió su rostro y procedió a decir gracias en el tono más falso y meloso antes de decirme que, aunque agradecía mis esfuerzos, sentía que yo no asistiría. Me quedé en shock y le pregunté por qué. Ella respondió que quería que su cumpleaños número 50 fuera especial, así que quería que fuera un evento solo para la familia, y aunque sí consideraba a sus amigos como familia, no me consideraba familia en absoluto, así que apreciaría que me mantuviera alejada al día siguiente. Mi esposo y yo parecimos impactados hasta la médula y en ese momento me di cuenta de que él siempre había tenido razón. Nunca debía haberme esforzado, ya que ella claramente nunca iba a apreciar nada de eso. Los hermanos de mi esposo, por otro lado, parecían a punto de estallar de risa en cualquier momento, lo cual me irritó aún más. Así que me levanté, le dije que se fuera al infierno y que, si se atrevía a aparecer al día siguiente, la seguridad la escoltaría fuera. Eso borró las sonrisas de suficiencia de todos sus rostros y mi suegra me dijo que estaba siendo fría y cruel, así que solo me reí en su cara y dije que era bastante irónico viniendo de ella. Después de un poco de ida y vuelta donde ella trató de convencerme de que estaba equivocada, le dije que no merecía nada bueno y que mi decisión era final. Ella y sus hijos se veían furiosos y justo antes de que me fuera, ella comenzó a llorar, probablemente como un último esfuerzo para que sintiera lástima, pero ya no me importaba. Estaba furiosa. De camino a casa intenté cancelar la reserva, pero como era demasiado tarde, no había nada que pudiera hacer. Mi esposo parecía bastante incómodo con todo esto, pero se negó a hacer ningún comentario aparte de decir que hice lo correcto. Luego salió a fumar una vez que llegamos a casa, lo cual me pareció bien, ya que él nunca había sido demasiado expresivo cuando se trataba de su familia y prefería mantenerse al margen de estas cosas. Además, yo fui la que ignoró su consejo, así que fue amable de su parte no restregármelo en la cara. De todos modos, como ya había pagado el lugar y la comida, decidí cancelar todas las invitaciones, lo cual fue a última hora y molestó a muchos de los invitados, pero la mayoría eran amigos de mi suegra, así que no me importó.
En cambio, llamé a algunos de mis propios amigos para que valiera la pena, ya que estaba bastante molesta por todo lo que había sucedido. Mi esposo también se unió y también logré que invitara a algunos de sus amigos para que pudiéramos festejar. Nos deshicimos de la decoración justo a tiempo antes de que vinieran y nos divertimos muchísimo. Publiqué todas las fotos después de regresar a casa hoy. Mi cuñada me envió un mensaje de texto diciendo que había arruinado el cumpleaños de su madre y que era increíblemente egoísta de mi parte usar el lugar para mí, especialmente cuando sabía lo mucho que significaba para mi suegra. No me siento particularmente arrepentida por lo que hice y creo que fue perfectamente razonable, aunque solo espero tener razón. Soy la tonta por cancelar la fiesta de cumpleaños de mi suegra que había planeado después de que ella me dijo que no era bienvenida allí. Actualización 1. Le conté a mi esposo sobre el mensaje que me había enviado su hermana y le pregunté si debía disculparme con su familia. Él dijo que absolutamente no. De hecho, me dijo que ya estaba harto de su comportamiento y pensó que sería mejor si decidíamos cortar el contacto por completo con ellos. Esto fue un gran problema, ya que su familia dependía mucho de él para obtener dinero y otras cosas, especialmente mi suegra. Mi esposo tiene una buena situación económica y dirige su propia empresa, así que cortar el contacto con ellos significaría que ella tendría que depender de sus otros hijos, lo cual era un problema, ya que los hermanos de mi esposo no servían para nada y cambiaban de trabajo cada poco mes. A decir verdad, todos ellos eran muy dependientes de él para el dinero y otras cosas, así que esta fue una gran decisión. Intenté disuadirlo de hacerlo, pero él estaba bastante firme. Estoy segura de que hay algo más profundo en juego aquí porque, a decir verdad, siempre he notado que su familia se distanciaba más de él cuanto más tiempo salíamos. Para cuando nos íbamos a casar, él estaba bastante desapegado de su familia. No fue su culpa, ya que recuerdo que me dijo varias veces que invitaría a su familia a cenar mientras salíamos e incluso en las etapas iniciales de nuestro matrimonio, pero ellos siempre inventaban alguna excusa para evitarlo. Estaba segura de que yo también era parte de la razón, y ese fue otro factor que me hizo estar tan desesperada por construir una relación con mis suegros para que mi esposo también pudiera reconectarse con su familia. Estoy bastante segura de que hay algo que mi esposo no me está diciendo o no me ha dicho porque no es el tipo de persona que simplemente abandona a su familia. Solía decirme antes cuánto significaba la familia para él, y por eso esta decisión repentina, aunque justa a la luz de cómo me trató mi suegra hace un par de días, es muy extraña y fuera de lo común para él. Estoy decidida a llegar al fondo de esto porque no quiero que mi esposo sea miserable por mi culpa o que me guarde rencor en el futuro. Solo espero que finalmente se sienta lo suficientemente cómodo como para decirme que lo hizo tomar una medida tan drástica ahora. Actualización 2. Después de mucho insistirle, mi esposo finalmente se sinceró sobre por qué está cortando el contacto con su familia después de todos estos años. Yo sabía que su padre había fallecido cuando él tenía 21 años y sus hermanos estaban todos en la escuela en ese entonces. Su madre nunca había trabajado un día en su vida, así que, naturalmente, le tocó a él conseguir un trabajo y ser el sostén de la familia, ya que el dinero que su padre les había dejado no sería suficiente para cubrirlo todo. Trabajó duro día y noche y finalmente, cuando tenía unos 23 años, encontró algunos inversores para su empresa de nueva creación y las cosas finalmente comenzaron a mejorar para él. Pasó de apenas sobrevivir a prosperar, lo cual fue genial para él, pero hizo que su familia se volviera inmensamente perezosa y materialista. Ahora que ganaba más dinero, comenzaron a depender cada vez más de él, pero él no dijo nada al respecto ni protestó, ya que sentía que les debía esto, ya que esto era lo que su padre hubiera querido que hiciera. También trataron bastante mal a sus novias, ya que creían que tener a otras personas en su vida lo distraería y su único objetivo debería ser proveer para su familia. Por eso, cuando nos conocimos y quedó claro que yo no era alguien a quien pudieran simplemente maltratar y ahuyentar, ya que yo estaba tan decidida a estar con mi esposo, comenzaron a molestarse por mi existencia misma e intentaron envenenar a mi esposo contra mí. Sin embargo, para entonces él ya estaba harto y hubo muchas peleas y discusiones mientras salíamos que sucedieron a mis espaldas, donde su familia quería que rompiera conmigo, pero él estaba decidido a casarse conmigo. Eventualmente, comenzaron a distanciarse de él en un intento de hacerlo sentir culpable, pero aún así acudían a él por dinero. Esta táctica tampoco logró separarnos y varios años después, aquí estamos, todavía fuertes. Después de todo el fiasco del cumpleaños, mi esposo me dijo que mientras su hermana me envió un mensaje para hacerme sentir culpable, su madre lo había llamado para hacerle lo mismo a él y estaba tratando de manipularlo emocionalmente para que me dejara ya que yo la había insultado. Es por eso que él decidió que ya había tenido suficiente y que era hora de dejarlo ir.
Todavía estoy en shock de que su familia lo haya hecho pasar por todo esto a pesar de que él ha sido quien los ha apoyado durante todo el tiempo, y prácticamente perdí todo el respeto que alguna vez les tuve porque son simplemente codiciosos. Estoy muy feliz de haber decidido quedarme con mi esposo a pesar de los intentos de su familia de separarnos y ahuyentarme para que pudieran acaparar su dinero. A decir verdad, no me importa cuánto dinero tenga porque lo amo por quien es y su saldo bancario no tiene nada que ver con eso. Ahora que sé toda la historia, me sorprende que haya sido capaz de soportar esto e incluso mantenerlo todo en secreto para mí durante tanto tiempo para evitar herir mis sentimientos, ya que yo había querido tener un buen vínculo con mis suegros, pero él sabía que eso nunca iba a suceder. Creo que está tomando la decisión correcta ahora y que su familia merece ser marginada. Son increíblemente egoístas y codiciosos y no tienen respeto por el único hombre que los apoyó durante tanto tiempo contra viento y marea. Actualización 3. Hoy mi esposo finalmente llamó a su madre y le dijo que no quiere saber nada de ella ni de sus hermanos a menos que cambien sus costumbres. También tendrán que encontrar su propia fuente de ingresos, ya que él no va a seguir manteniéndolos toda su vida. Tal como esperaba, esta decisión fue recibida con alboroto por su parte y pude escuchar a mi suegra gritándole a mi esposo aunque su teléfono ni siquiera estaba en altavoz. Se desató una discusión bastante desagradable entre ellos, y como yo estaba en la misma habitación que mi esposo, escuché cada palabra. Mi suegra, obviamente, trató de culparme por esto y dijo que yo debía haber influido en su decisión de cortar el contacto de alguna manera. También me acusó de intentar romper su familia y dijo que mi esposo no debería dejarse manipular por su esposa. La ironía de que ella le dijera a mi esposo que no se dejara manipular me pareció bastante divertida. Obviamente, mi esposo me defendió lo mejor que pudo e incluso le dijo que sus hermanos necesitaban encontrar trabajos decentes porque ya son adultos y es bastante patético que todavía tengan que depender de él para que los mantenga. Ella comenzó a acusar a mi esposo de dejar que el dinero y el poder de estar en una posición tan bien remunerada se le subieran a la cabeza y que yo también probablemente lo estaba animando a cortar el contacto con su familia, razón por la cual estaba tratando a su propia sangre con tanta crueldad. Todo fue manipulación clásica y chantaje emocional para mantenerlo bajo su control, pero no iba a permitir que eso sucediera más. Ahora que sabía lo que ella y sus otros hijos habían estado haciendo, cuando las cosas empezaron a calentarse demasiado y pude ver a mi esposo frustrado y con los ojos llorosos por pura frustración, decidí intervenir. Le dije que la decisión de mi esposo estaba tomada y que si ella y sus hijos no se ponían en línea pronto, perderían el apoyo de mi esposo para siempre. Ahora la pelota estaba en su cancha. Podían comportarse como seres humanos decentes y respetarnos a mí y a mi esposo para seguir en nuestras vidas, o podían ser los chupasangres materialistas que eran y ser eliminados por completo de la vida de mi esposo. Habiendo dicho eso, colgué y silencié todas las notificaciones en el teléfono de mi esposo para que no tuviera que lidiar con ellos por un tiempo y tuviera tiempo para calmarse. Ha pasado una hora desde que terminó la llamada y hemos dejado nuestros teléfonos a un lado para ver una película y mantenernos distraídos por ahora. Actualización 4. Como acosar a mi esposo y arruinarle el día no fue suficiente, mi suegra decidió molestarme a mí. Después de que terminó la película, mi esposo decidió terminar un trabajo pendiente y yo decidí revisar mi teléfono. Tenía varias llamadas perdidas de mi suegra e innumerables mensajes de texto de los hermanos de mi esposo con cosas absolutamente asquerosas y llenas de malas palabras. Sin embargo, no me sorprendió en lo más mínimo, ya que esto era exactamente lo que esperaba que hicieran. Simplemente tomé capturas de pantalla de todo para más tarde y lo ignoré. Seguí respondiendo correos electrónicos de trabajo y otras cosas durante los siguientes 10 minutos, pero fue entonces cuando mi suegra volvió a llamar y accidentalmente acepté la llamada. Luego procedió a decir las cosas más desagradables sobre mí y mi crianza, llamándome una buscadora de oro manipuladora y egoísta que estaba decidida a arruinar a mi esposo. Ni siquiera respondí a ninguna de sus acusaciones y simplemente esperé a que terminara. Cuando finalmente pareció quedarse sin aliento, le dije que todo de lo que me acusaba era de lo que ella misma era culpable, así que antes de señalar con el dedo, probablemente debería reflexionar un poco. También le dije que me alegraba de que mi esposo finalmente se estuviera deshaciendo de aprovechados como ella y sus otros hijos, ya que no merecían ni respirar el mismo aire que él. Luego colgué y la bloqueé a ella y a los hermanos de mi esposo en todos los lugares posibles para que no pudieran contactarme más. Es triste que la gente esté dispuesta a caer tan bajo solo para evitar hacer cualquier trabajo por sí mismos. Aún no le he contado a mi esposo que su madre me llamó porque simplemente no quiero estresarlo aún más, pero si esto vuelve a suceder, definitivamente se lo haré saber y me aseguraré de que estén fuera de nuestras vidas para siempre.
No tienen absolutamente ningún derecho a perturbar nuestra paz de esta manera. No sé qué harán después, pero estoy segura de que mi suegra definitivamente no se detendrá hasta que decidamos tomar acciones legales contra ella o algo así. Rezo para que no tenga que llegar a eso, ya que será una gran prueba emocional para mi esposo, pero si lo hace, estoy lista para asegurarme de que lo llevemos a cabo. Ya no se van a meter con mi esposo, eso es seguro. Actualización 5. Han pasado casi 2 semanas desde la última actualización y han sucedido muchísimas cosas. Después de que bloqueé a mi suegra, mi esposo y yo cenamos y nos fuimos a dormir esperando que al día siguiente hubiera algo de paz y tranquilidad. Pero al día siguiente mi suegra apareció en nuestra puerta con sus 3 hijos adultos y exigió una explicación por todo lo que se había dicho y hecho hasta ahora. Se veía bastante enojada y también los hermanos de mi esposo, y yo sabía con certeza que esto sería muy estresante para mi esposo. Decidí quedarme en la habitación a pesar de sus protestas, diciendo que no tenía derecho a estar allí porque esto era un asunto familiar y yo no era familia. Les hice saber que estaban invadiendo mi privacidad y estaban bajo mi techo, así que no tenían derecho a decirme si podía quedarme o no. Luego comenzaron a atacar verbalmente a mi esposo, bombardeándolo con acusaciones de ser egoísta e irrazonable e incluso llegando al extremo de decir que estaba abandonando a su familia solo para mantener feliz a su esposa. Mi esposo había permanecido en silencio y ya estaba bastante rojo, así que supe que esa era mi señal para tomar el control, ya que mi esposo es un hombre realmente sensible, especialmente cuando se trata de su familia y sus seres queridos. Sabía que no podría luchar contra ellos y defenderse de sus falsas acusaciones y manipulaciones porque así de bondadoso y amable era, mientras que ellos solo lo estaban usando por su dinero. Él genuina y verdaderamente amaba a su familia, así que le dije que se tranquilizara y le dije a su familia que se fuera porque me estaban hartando y, lo que es más importante, estaban haciendo llorar a mi esposo. Mi suegra empezó a discutir conmigo, diciendo que yo no podía presionarla, especialmente en casa de su hijo, y que podía quedarse todo el tiempo que quisiera. Todavía no dejaba de hablarle a mi esposo, aunque él se veía bastante molesto con todo. Fue asqueroso ver que no le importaban los sentimientos de su propio hijo y que lo que más le importaba era el dinero. Así que empezó a decirle que ella no lo había criado así y que estaba decepcionada de que él eligiera a su esposa en lugar de a su propia familia. Su hermano incluso dijo que el único deber que él debería cumplir era el de hijo y hermano, ya que yo era una cazafortunas de todos modos y no merecía tener un esposo como él en primer lugar. Eso me enfureció y perdí la calma en ese momento. Lo regañé y le dije exactamente lo que pensaba de todos ellos. Eran todos unos perezosos y buenos para nada que sobrevivían únicamente gracias a la amabilidad y generosidad de mi esposo, ya que ellos mismos eran incapaces de hacer algo por sí mismos, y que eran prácticamente la definición de cazafortunas. Además, no solo estaban revoloteando constantemente alrededor de mi esposo para pedirle dinero, sino que también tuvieron la audacia de ser tan ingratos y atacarlo después de todo lo que él había hecho por ellos. Se quedaron atónitos y en silencio, y pude ver que luchaban por defenderse, pero no tenían nada que decir. Aprovechando eso, les dije que se fueran antes de que los reportara a la policía por aparecer sin invitación y luego negarse a irse. Así que se fueron, pero mi suegra todavía creía que podía convencer a mi esposo de que los eligiera a ellos en lugar de a mí, así que dijo que su padre se sentiría decepcionado si hubiera estado vivo para presenciar la forma en que su hijo mayor los había tratado hoy. Pensé que era realmente bajo y repugnante usar esa carta constantemente para chantajear emocionalmente a mi esposo, y para cuando se fueron, pude ver que mi esposo apenas se mantenía en pie. Comenzó a sollozar incontrolablemente tan pronto como se fueron y tuve que pasar horas calmándolo. Me sentí terrible por todo esto y deseé nunca haber intentado organizar una fiesta de cumpleaños para mi suegra en primer lugar, pero, de nuevo, eso fue lo que llevó a que se abriera esta caja de Pandora y estoy agradecida de que esto haya sucedido más temprano que tarde. De todos modos, después de que su familia se fue, los bloqueé en todas partes, de su teléfono y de las redes sociales también, y me aseguré de que no pudieran contactarnos en línea. Después de que se hubo calmado lo suficiente, le dije que ya era hora de que empezáramos a buscar abogados porque estaba segura de que esta no sería la última vez que sabríamos de su madre y sus hermanos. Él estuvo de acuerdo con eso porque, por mucho que odiara admitirlo, era muy consciente de que su familia estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para sacarle algo de dinero. Así que empezamos a buscar abogados de familia para estar seguros, y definitivamente teníamos razón al haberlo hecho, porque a los pocos días de esa pelea, mi suegra nos envió un aviso legal exigiendo que él les pagara una suma extravagante de dinero como compensación por robarles muchísimo dinero después de la muerte de su padre para iniciar su negocio.
Me pareció espantoso que ella y sus hijos estuvieran dispuestos a mentir sobre algo tan grande y difamar a mi esposo. Él nunca había tomado un solo dólar de lo que su padre les había dejado, sino que solo usó el dinero que él mismo había ganado. Se hizo a sí mismo por completo, e incluso afirmar tal cosa era un insulto a su integridad, y me enfureció que se atrevieran a propagar tal mentira. Como la empresa de mi esposo es bastante grande, hizo que mucha gente hablara también, lo que afectó su negocio, y eso fue tonto por su parte. Sin embargo, pudimos probar después de casi 2 semanas que estaban mintiendo y que ni una palabra de sus afirmaciones era cierta, así que ahora ellos son los que tienen que pagarnos una gran multa por intentar difamarnos y poner en peligro la carrera de mi esposo. La última vez que supe, mi suegra y sus hijos han sido excluidos por el resto de la familia debido a su desagradable jugada y los 3 perezosos están luchando por encontrar trabajo para poder pagar las cuentas de las que mi esposo se ha estado encargando hasta ahora. Me alegra que esto les esté pasando porque se lo merecen total y absolutamente. Finalmente podemos superar todo este episodio y olvidarnos de ellos por completo. Mi esposo y yo somos mucho más felices ahora y tengo la intención de que siga siendo así para siempre.